cierto que desde el seno materno nos acostumbramos a que mamá nos lo diera todo. Incluso cuando nacimos, pues el alimento venía desde lo profundo también de mamá. Y así cuando vamos creciendo nos hemos dado cuenta que qué rico es que nos sirvan, qué rico es que nos den las cosas, qué rico es no tener que esforzarse, sino que otros se esfuercen por nosotros. Pero realmente no es eso lo que ayuda más en la vida, sino que lo que se espera cuando vayamos creciendo es que el servicio sea mutuo, y eso está a la base de las buenas relaciones interpersonales, el servir, que además va mucho más allá. Este es un nuevo despertar, un programa para verlo a cualquier hora del día, para despertar la mente al pensamiento, al alma, al espíritu, porque Jesús así nos enseñó: estén despiertos, estén en vela. Por eso, lo primero de todo, pongámonos en la presencia de Dios con la oración. Señor, tú me llevas a meditar que ser instrumento tuyo es ser servidor tuyo, estar a tu servicio. Sí, sabemos que los primeros discípulos en el tiempo de Jesús eran no solamente seguidores, sino servidores de Jesús. Así era la costumbre en el pueblo de Israel, seguir y servir al Maestro. Y lo descubrimos en tantas facetas del Nuevo Testamento, que cuando alguien se encontraba con Jesús, se ponía a servir. Y pienso en la suegra de Pedro: cuando Jesús la tocó y se le pasó la fiebre, se puso a servir. Así los discípulos se pusieron a servir al Maestro, hasta que un día el Maestro, tu Hijo, Señor, se puso a lavar los pies como un siervo, como un esclavo. Señor, ayúdanos a ser instrumentos tuyos. Señor, ayúdanos de verdad a ser servidores sin interés, uno para el otro. Así, de manera que podamos, desde el servicio, desde la entrega generosa, poder limpiar tantas situaciones que en el mundo lo están ensuciando. Jesús, servidor y esclavo, lavó los pies. Aún más, ha lavado nuestras almas con su propia sangre. Que allá donde estemos, Señor, seamos servidores tuyos, para el bien de tu pueblo y para gloria tuya. Amén. Si queremos analizar un poquito de dónde viene pues este término del servicio, nos vamos a ir a la antigua Grecia y vamos a encontrar allí un verbo que es diaconeo. De ahí les suena a ustedes que viene diaconía, y también de ahí viene diácono. ¿Qué significa el verbo diaconeo? Significa servir. Y no era algo muy atractivo para los griegos, porque ese servir era propio de los esclavos, es decir, de las personas dependientes. Poco a poco, ese término se va a ir ampliando, y ese servicio que va a ser a las mesas, camarero, va a ir pasando también el servicio hacia Dios. Entonces se va elevando el rango. Ya no es solamente de los esclavos que sirven las mesas, sino que va siendo de sacerdotes en sus diferentes divinidades que sirven a su Dios, a los ídolos. Poco a poco también ese servicio se va a ir subiendo de categoría y se va a aplicar a los hombres de Estado, y van a ser aquellos que sirven a la comunidad desde el gobierno del pueblo, sea en el municipio como sea en el Estado. De hecho, se ha quedado para nosotros la palabra ministro. La palabra ministro, como diácono, es servidor. Es aquel que sirve en el gobierno de la nación al país. Sí, como lo están escuchando. Ministro es camarero, el que sirve al país. Cuidado, no el que se sirve del país. Bueno, ya sé que algunos se van a enfadar conmigo, pero así es. Ese es el origen de la palabra. Aquel que sirve o a las mesas, o sirve a Dios, o sirve al pueblo. Realmente es una palabra hermosa y bonita, y si ustedes se ponen a analizar la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, el servicio es el valor que más se repite en todo el Nuevo Testamento. Es el servicio una característica propia de Jesús. Cuando Él dijo: yo no he venido a ser servido, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino que ha venido a servir. Pero como decíamos al principio, nos hemos acostumbrado desde niños a que todo nos lo den hecho, aunque es verdad
que hay buenos papás y buenas mamás que desde el principio de la crianza de los niños les han puesto tareas. Y aunque sea con escobitas chiquiticas y recogedores, les han puesto a hacer tareas de limpieza en la casa. O quizás ayudar cuando van creciendo en lavar la loza. Quizás también barrer y trapear en su ya preadolescencia. Y qué rico cuando una mamá se ve rodeada de sus hijos que tiene una disciplina. Igual hay un tiempito para distraerse y para descansar, hay un tiempito para estudiar, hay un tiempito para trabajar en la casa. Pero bueno es ahora que le demos también la palabra al Señor nuestro Dios. Escuchemos. Marcos, capítulo 10, versículos 42 al 45. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: ¿Saben que entre los paganos, los que son tenidos por gobernantes dominan a las naciones como si fueran sus dueños, y los poderosos imponen su autoridad? No será así entre ustedes. Más bien, quien entre ustedes quiera llegar a ser grande, que se haga servidor de los demás, y quien quiera ser el primero, que se haga sirviente de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir, y a dar su vida como rescate por muchos. Palabra de Dios. Es así que Jesús, en este texto de Marcos, en el capítulo 10, es tan claro. Los primeros discípulos no estaban entendiendo bien al Maestro. Los discípulos van a tener que descubrir que el camino de Jesús es muy distinto, que los grandes, los poderosos, incluso aunque no lo sea, pero no quiere ser grande ante los demás, se dedica a oprimir, a tratar mal a quien está incluso en la propia casa. ¿Por qué? Porque algunos se piensa que la grandeza es imponerse a los demás. Jesús nos ha enseñado todo lo contrario. Grande es el que sirve a los demás. Es por eso que Él dice que Él, como el Hijo del Hombre, no ha venido a ser servido, sino que ha venido a servir. ¿Sí? El valor que más se repite en el Nuevo Testamento, Jesús lo va a proclamar, no solamente de palabra, sino con sus hechos. Porque Él pasó sembrando la semilla de Dios. Él se pasó por la vida atendiendo a todos según la necesidad de cada uno. Es Jesús que invita a sus discípulos también a ir a sembrar esta semilla del reino de Dios y de seguir haciendo el bien. Y de hecho, cuando Jesús resucita, cuando Jesús asciende al cielo, movidos por el Espíritu Santo de Pentecostés, entonces vemos que los apóstoles lo que hacen también es atender, como por ejemplo aquel lisiado en la puerta bonita del templo. O vamos a ver tantas otras situaciones en que también los apóstoles se ponen a servir los unos a los otros. Es precisamente este camino que consiste en hacer buenas obras. Esas buenas obras a las que Jesús les va a llamar dar fruto. Un fruto abundante, un fruto que dure, un fruto que es la gloria de Dios. No nos cansaremos de repetir que San Ireneo de León, al principio de la Iglesia, este gran padre de la Iglesia, nos decía que la gloria de Dios consiste en que el hombre viva. Y nosotros estamos para servir, para que el ser humano, el Hijo de Dios, tenga vida y la calidad de vida, buenas condiciones de vida. Es por eso que hoy, cuando miramos esta palabra de Dios, donde dice que ha venido a dar la vida por muchos, así también nos damos cuenta que si nosotros hemos venido a este mundo, es para dar la vida también por los demás. Acuérdese de aquel dicho que hay entre nosotros: aquel que no vive para servir, no sirve para vivir. Aquel que no vive para servir, no sirve para vivir. Ese es el camino, es el servicio que muchas veces en el mundo y también en nuestro país se ha tergiversado, y por eso nos hemos metido en tantas situaciones de narcotráfico o de sicariato, que nos hemos metido en situaciones de corrupción, de maltrato, incluso hasta la sanidad. En muchos casos se ha vuelto un servirse hasta de los propios enfermos, que es el ser humano que está en la situación más difícil y más sufriente. Es el Señor que hoy nos reclama allá donde estemos, invitándonos a que todo lo que hagamos sea en esa actitud y en ese talante del servicio. Si aquí están los compañeros como Juan David o como Carlos o está Laura, que estamos todos en esta
grabación para que todos podamos reflexionar en torno al servicio es con un talante de servir, de hacerles el bien a ustedes. Por eso que entre nuestro pueblo también tenemos esa frase, hágame un bien, le voy a hacer un bien. ¿Y qué es eso? Hacer el bien es servir a la otra persona. Y servir sin mirar a quién, servir a la persona que siempre necesita tu ayuda, tu cercanía, tu escucha. Démosle la palabra al Señor, poniendo en Él, en sus manos, la necesidad del servicio, este talante que nos eleva en la dignidad de ser los hijos de Dios, de ser personas y seres humanos. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te confío mi alma, te la doy con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme a ti, ponerme en tus manos sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú eres mi Padre. Estamos en la Casa de Retiros Espirituales Nueva Aurora, de las religiosas de San José de la Montaña, o también Madres de Desamparados. ¿Y quién funda esta comunidad? Va a ser la Madre Petra, una imagen que hemos estado viendo a lo largo de este programa de un nuevo despertar al servicio. La Madre Petra va a ser una mujer que no es insensible ante los problemas de la sociedad. La Madre Petra va a sentirse tocada ante tantos niños, niñas, mamás desamparadas y se siente impulsada por el Espíritu Santo de Dios a fundar esta congregación para servir, para ayudar, para darse a los desamparados, pobres y humildes. Hoy son sus hijas, la congregación, las que siguen desarrollando pues también este servicio. Y de hecho, si aquí hay una casa de retiros, aquí enseguidita está también la casa de Madres de Desamparados, donde hay muchas niñas con sus hijos y aquí son cuidadas y entre todas salen adelante. La Madre Petra y tantas otras personas han sentido que el servicio es el camino del cristiano, que el paganismo que no cuenta con Dios muchas veces lo que vive es sirviéndose de los demás. Y ahí sí nos planteamos nosotros como creyentes, como cristianos, como seguidores de Jesús, servidores de Jesús, que estamos en este mundo para servir y servirnos unos a otros. No olvidamos las palabras de Jesús en aquel último Jueves Santo, en aquella última cena, aquel lavatorio donde Jesús dice, si yo que soy el Maestro y el Señor les he lavado a ustedes los pies, es para que ustedes también hagan lo mismo los unos con los otros. Característica del cristiano, característica del creyente es el servicio, el servirnos, y en ese servir está la alegría. ¿Qué tal? ¿Cómo va el servicio en la casa? Hay un buen talante, alegre y feliz de hacernos el bien el uno al otro en las tareas cotidianas. Qué rico coger la trapera, qué bueno coger la escoba, qué bueno coger el trapo para quitar el polvo. Yo al menos lo hago en mi comunidad, yo espero que tú también lo hagas. Yo sé que no es fácil el ponerse a lavar la loza todos los días y colaborar en casa. Quizás esperar que sea la esposa o la mamá u otra persona quien lo haga, pero qué rico es saber realizarnos también en ese servicio sencillo y humilde como el de Jesús, que podamos hacerlo en casa y cuando vemos que todos colaboramos, todos nos animamos. Pero cuando la persona de casa, del trabajo, en la empresa o en el barrio, ve que le toca siempre cargar con el peso sin que otros ayuden, realmente eso desanima a cualquiera. Qué bueno cuando somos capaces todos de arrimar el hombro. Pues a eso te animo, a eso me animo, nos animamos todos, a que construyamos esta querida Colombia y todo el mundo entero, desde donde nos estés viendo, por televisión o por internet, a que desde el servicio hagamos un mundo cada día mejor. Y para eso te doy como siempre la bendición del Señor. Que el Señor te bendiga, te acompañe, el servicio de Dios esté siempre contigo y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que con Jesús, José y María tengan un feliz día.